Bienvenidos a la sesión número 8. Vamos a tratar la materia de Derecho Procesal Civil. Tenemos de dos instituciones bastante extensas. Hay una modalidad que yo les voy a dar ahorita algunos lineamientos para que se les facilite el tratamiento de esta guía, que es muy importante, toda vez que se trata de los medios de impugnación y lo que es el juicio oral. En nuestra primera etapa, en la etapa 1, es de recordar que estamos en la etapa de ubicación, fundamentos legales, afinar conceptos y definiciones, así como caracteres, elementos y otras cuestiones que, pues, para fortalecimiento doctrinario. Recuerden que hacemos un fortalecimiento de lo que es los cimientos de cada una de las materias, en donde pues tenemos que discutir a través de esquemas, cuadros sinópticos y otras cuestiones. Voy a empezar hablándoles de lo que fue el punto final de la guía anterior, de la sesión número 7. Pues acá tenemos nosotros, concluimos con algunos vicios de la sentencia, la incongruencia que conlleva la ultra y la extrapetita, la infrapetita, que se denominan así, pero la incongruencia de las sentencias no viene siendo aquella situación que deviene este tipo de resolución judicial en donde no concuerda el relato de hecho o los considerandos de hecho con la parte resolutiva. Es incongruente. Pueden haber incongruencias de distinta índole, tanto positivas como negativas. Un ejemplo tenemos nosotros, por ejemplo, cuando se resuelve más de lo que se pidió, estamos nosotros en lo que es la ultrapetita, es decir, resuelve más de lo que se ha pedido. Pongo un ejemplo, lo que es los juicios sumarios de desocupación. Comúnmente en estos juicios pues se pide que se declare con lugar el juicio y se pide lanzamiento, en algunos casos se pide daños y perjuicios, lo que son los gastos del proceso, en algunos casos, pero que en algunas ocasiones pues únicamente el actor pide, o la parte que ha salido victoriosa en el juicio, pues pide determinada circunstancia. Pongamos el ejemplo de que únicamente pide que se declare con lugar el juicio sumario y que se ordene la desocupación, pero no pidió el lanzamiento. Y en la resolución, en la parte resolutiva, pues el juez sí ordena el lanzamiento, algo que no lo pidió nadie. Entonces ahí estamos nosotros en donde se está resolviendo más de lo que se ha pedido. Estamos ante una incongruencia de la parte resolutiva porque no tiene relación con los considerandos, ya sea de hecho o de derecho en algunos casos. Entonces esto motiva a los medios de impugnación. En algunas ocasiones también se resuelve menos de lo que se pidió, es decir, la infrapetita. Pongamos el ejemplo, en los juicios de alimentos, por ejemplo, se pide, en algunos casos se pide pues que se fije una pensión alimenticia, también que se fije la provisional en algunos momentos de la etapa del proceso, pues se hacen distintos petitorios sobre las cosas procesales, pero de una u otra manera viene y se resuelve únicamente en cuanto a la pensión alimenticia. Se obvia, por ejemplo, lo relativo a lo que son las costas procesales. Entonces ahí estamos ante una incongruencia infrapetita o negativa, es decir, en estos casos lo que sucede es que se resuelve menos de lo que se pidió. Entonces a eso se refiere lo que es ultra, extra y la infrapetita. Cuando se resuelve más de lo pedido, en otros casos se resuelve lo que no se pidió, estamos en la ultra y la extrapetita, y en algunos casos estamos en la infrapetita, es decir, se resuelve lo que no se pidió, ¿verdad? Entonces se dejó de resolver algunos aspectos. Puse un par de ejemplos ahí en lo que fue el sumario y un oral, pero hay juicios más grandes como los ordinarios. Entonces se hace sin fin de peticiones en donde suele suceder esto, y esto motiva lo que es los medios de impugnación. Entrando en materia de los medios de impugnación, quiero decirles, ahí la parte de lo que decía la guía estructurada, que era muy necesario en algunos casos hacer la diferencia entre los recursos y remedios. Esto ha sido más que todo una discusión sin más doctrinaria. El Código Procesal Civil y Mercantil establece claramente lo que son medios de impugnación, no hace distinción alguna. Entonces nosotros lo que tenemos regulado son medios de impugnación. No tenemos nosotros regulados ni recursos ni remedios.
La discusión doctrinaria que se ha dado es que si un remedio que se plantea ante el mismo juez que dictó la resolución y este mismo lo resuelve, el caso de la revocatoria, y que un recurso pues abre el paso a otra instancia, es decir, un recurso va más allá, a quien resolvió solo se limita a recibirlo y pues lo eleva al órgano superior, en este caso puede ser una sala o la misma Corte Suprema de Justicia, por eso se toman como recursos tales la casación o la misma apelación, pero es una cuestión indistinta. Nuestros medios de impugnación que tenemos regulados, empezamos por la aclaración y la ampliación. Estos medios de impugnación también hay que aclarar algo para entrar en materia, qué tipo de resolución en la que se impugna. Tenemos nosotros, por ejemplo, que en algunos casos vamos a impugnar lo que son autos, en otros casos decretos, en otros casos sentencias. Para cada uno de este tipo de resoluciones hay un medio de impugnación específico, los cuales no proceden en otros casos, ¿verdad? Entonces, la resolución por la cual procede la aclaración y la ampliación, pues son en algunos casos las sentencias. También pueden ser los autos, que pueden pedirse que se aclaren o que se amplíen, dependiendo los términos, si son ambiguos, oscuros o contradictorios, tal y como establece la normativa del procesal civil. El procedimiento pues es sencillo, de notificar la resolución que se va a impugnar, pues a las 48 horas de notificada se plantea el recurso, se da audiencia a la otra parte por 2 días y se resuelve en 3 días, tal y como lo establece el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial, donde se encuentra ese plazo. El plazo de la aclaración y la ampliación pues están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los medios de impugnación los podemos nosotros ir ubicando el 596 en adelante. Bien, tenemos la revocatoria y la reposición. La revocatoria, cabe señalar que es sobre decretos, 24 horas de notificado el decreto, se plantea la revocatoria ante el juzgado competente y sin más trámites se resuelven las 24 horas siguientes, eso lo establece el Código Procesal. Y la reposición pues es lo mismo, el mismo plazo de planteamiento, que son 24 horas, solo que aquí da audiencia a la otra parte por 2 días y resuelve en 3 días. Cabe señalar que la reposición viene contra autos originarios de sala. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo cómo varía el tipo de resolución judicial cual se impugna. La aclaración y la ampliación sobre autos y sentencias, luego que es la revocatoria en decretos, y la reposición en autos originarios de sala. También tenemos nosotros, en este caso, la apelación. Este es un recurso muy importante. La apelación, pues, hay una definición por ahí que aludía a un ejemplo en donde decía que la apelación es abrir la puerta a la segunda instancia, y esto es cierto, ¿verdad? La apelación es un medio de impugnación que, pues, se plantea ante ya sea un auto o una sentencia por alguna inconformidad. El plazo es de 3 días de notificada la resolución que se va a impugnar. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tiene un plazo para elevarlo, que es al día siguiente de recibida el medio de impugnación, se elevan los autos, todo lo que comprende a la sala competente. Esta da audiencia por 3 o 6 días, dependiendo si lo que se impugnó es un auto, son 3 días de audiencia, o 6 días si es una sentencia. Después vienen pues 2 institutos muy importantes que se pueden generar, ya sean las excepciones, las nacidas después de contestada la demanda, puede plantearse alguna excepción por ahí que se considere pertinente, o el diligenciamiento de un medio de prueba. Recuerden que el requisito que tiene que tener esta prueba que se va a diligenciar acá es que debió haber sido protestada en su oportunidad, para que acá pues podamos gestionarla. Pues vienen los periodos de vista, auto para mejor fallar y sentencia, que son 15, 15 y 15 días por cada instituto, tal y como lo establece la Ley del Organismo Judicial, que accesoriamente nos da estos plazos. Cuando se deniega el recurso de apelación o el medio de impugnación de la apelación, para ser más específicos, pues existe el ocurso. El ocurso es como una queja del órgano o la sala, en este caso el superior, de que no se admitió el recurso. Dice la normativa que
plantea un recurso, denegado el recurso de apelación, procediendo pues se podrá plantear el ocurso. El ocurso se plantea dentro de 3 días de notificada la denegatoria. Después vienen 2 plazos de que manda a pedir los autos en 24 horas y resuelve en 24 horas. Ese es el plazo. Son los 3 plazos los cuales se puede plantear el recurso. Más que todo la queja. Algo muy importante en la queja que es cuando haya sido denegada la apelación procediendo. Pero hay casos justificables en que se puede denegar una apelación, por ejemplo, que se plantee de forma extemporánea. Sabemos que es a los 3 días. ¿Qué tal se plantea la apelación al 5.º día? Por eso es que está ese plazo de 24 horas para que se manden a pedir los autos en algunos casos, o un informe circunstanciado de parte del juez de primera instancia para que se verifique por qué se denegó la apelación. Esto se hace por el derecho de defensa y pues para atender lo que es el tipo de resolución. En algunas salas, por ejemplo, ya cuando procede el ocurso y se declara con lugar, pues nada más se mandan a pedir los autos y se le da trámite a la apelación, tal y como que si hubiese sido normal. Esto referente a estos medios de impugnación. Entonces, de ahí tenemos nosotros otro medio de impugnación que es muy importante, que es la nulidad. En cuanto a su tramitación, pues es bastante sencilla. Establece que se planteará nulidad al 3.º día de notificada la resolución que contenga algún vicio de ley o de procedimiento. Esos son los 2 presupuestos. Pues es el incidente, el trámite es subsiguiente, se da audiencia a la otra parte 2 días, pues hay un periodo de prueba de 8 días, son cuestiones de hecho y se resuelven en 3 días. Hay cuestiones que hay que diferenciar. Yo siempre diferencio lo que son cuestiones al igual que en la casación, son cuestiones de índole sustantivo o adjetivo, es donde podemos diferenciar nosotros el vicio de ley o el vicio del procedimiento. Es algo bastante simple. Cuando nosotros nos encontramos ante un vicio del procedimiento, pues nos referimos a una cuestión netamente procesal. Un ejemplo es, por ejemplo, una situación, una inconsistencia con alguna notificación. Nosotros sabemos que una notificación pues es un instituto que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. O alguna inconsistencia, pues tenemos un vicio de procedimiento, entonces se plantea la nulidad de esa resolución por vicio del procedimiento. Ahora, cuando es vicio o violación a la ley, nos referimos a cuestiones de índole sustantivo, es decir, un ejemplo son cuestiones de índole civil, de lo que está establecido en nuestro derecho civil. Pongamos de ejemplo lo que son las causales del divorcio. Un ejemplo de las causales del divorcio podría ser ahí una institución de índole sustantivo. Pongamos ejemplo la separación voluntaria. Se le da trámite a una resolución a un proceso en donde se esté pidiendo un divorcio en la vía ordinaria y se esté alegando como causal la separación voluntaria. Ya ha habido jurisprudencia en parte de la Corte Suprema de la Cámara Civil en donde para este presupuesto pues se necesita que haya un documento en donde juste que haya una separación voluntaria de los cónyuges. Entonces ese documento no existe. Entonces se le dio viabilidad a la resolución, generó y entabló la litis. Entonces ese puede ser una resolución que se ataque por violación a la ley. Es un instituto sustantivo, es una forma de diferenciar los cuales puede ser un vicio de ley o un vicio de procedimiento. Lo mismo sucede con la casación para diferenciar estas 2 partes de fondo y forma. Pero hablando de la casación tiene los plazos lo más sencillo, son 15, 15 y 15 días de notificada la sentencia de segunda instancia. Se atacan las sentencias de sala precisamente. A los 15 días se da una vista por 15 días y se resuelve en 15 días. En cuanto a plazos, pues no hay ningún problema. Sobre qué juicios procede la casación, pues únicamente es en juicios ordinarios. 620 del Procesal Civil lo establece. No proceden sumarios, tampoco proceden orales, pero hay una excepción ahí en cuanto al juicio sumario que la ampliaré en la sesión número 9, en donde veamos en qué casos procede la casación en el sumario, porque podría darse, para no ampliar mucho y tergiversar la sesión,
pues me voy a enfocar en juicios ordinarios, en los plazos de 15, 15, 15 y 2 presupuestos, fondo y forma. El fondo, pues sabemos que son cuestiones sustantivas y la forma, cuestiones de índole procesal. Podríamos utilizar los mismos ejemplos que hicimos con la nulidad. Entonces es para diferenciar los medios de impugnación. Si ustedes se percatan, es bastante sencillo y simple hacer un esquema o cuadros sinópticos de los mismos en cuanto a procedencia, en cuanto a plazos, en cuanto a qué tipo de resoluciones vamos a impugnar y muy importante que ustedes vean la procedencia del recurso en qué tipo de resolución vamos a atacar. Todos tienen alguna cuestión bastante fluida, ustedes pueden hacer este ejercicio, se dan cuenta, en menos de 15 minutos ustedes pueden hacer un ejercicio, repasar plazos, pausa, repasemos, lo que es la casación, lo voy a hacer de atrás para adelante, lo que es la casación, sus plazos 15, 15, 15, lo que es la nulidad dentro del tercer día, incidente 2, 8 y 3, en cuanto a sus plazos, la apelación que tenemos se plantea el tercer día, se elevan los autos, audiencia por 6 o 3 días y 15, 15, 15 en cuanto a vista, auto para mejor fallar y la sentencia. Tenemos nosotros la revocatoria que son 24, 24, lo que es la reposición que tenemos 24, 2 y 3. Tenemos la aclaración y la ampliación que son 48 horas, audiencia por 2 y resuelven 3. Algo que ustedes deben de practicarlo para ir mecanizando en cuanto a esta circunstancia de los plazos. Bien, pues dejando los medios de impugnación tenemos otro proceso de conocimiento muy importante que es el juicio oral. Del 199 al 210 tenemos la regulación legal del juicio oral en cuanto a su de índole procesal. Es bastante sencillo. El juicio oral pues es un proceso de conocimiento que se presenta a viva voz o da la opción por escrito en cuanto a las actuaciones. Tiene una característica muy importante que es fusión o concentración de etapas en audiencias. Aquí como nosotros podemos darnos un esquema breve de lo que es un sumario, un ordinario en cuanto es diligencias previas o pruebas anticipadas. Tenemos nosotros lo que es la demanda, actitudes del demandado. Tenemos nosotros prueba, vista, auto para mejor fallar y lo que es la sentencia en un juicio ordinario, por ejemplo, medios de impugnación. Pero en el juicio oral tenemos nosotros todas esas etapas, en su mayoría fusionadas en audiencias. Tenemos nosotros los casos de procedencia en el 199, pues tenemos ahí algunas cuestiones como es la rendición de cuentas, división de la cosa común. Tenemos nosotros asuntos de menor o ínfima cuantía. Algunas otras leyes que les he mencionado, como la ley de derechos de autor, ley de propiedad industrial, que regulan juicios orales, pues es una forma sencilla de que se plantea la demanda y entre la demanda y la primera audiencia pues deben de dar 3 días. En la primera audiencia es obligatorio llegar con todos los medios de prueba y se discute. Puede fenecer un juicio oral en una audiencia. En esa audiencia pues se dan todas las actitudes del demandado y se diligencian las etapas procesales. Ahí vienen actitudes, ya sea el demandado ahí puede contestar la demanda, puede oponer excepciones, y ya sea previas antes de contestar o perentorias después de contestado con la contestación de la demanda. Se diligencia la prueba que lleven las partes, o que ahí pueden haber testimoniales, pueden haber documentales, difieren en algunos casos o la presentan por diferido, lo que son reconocimientos judiciales, por ejemplo, o declaraciones de parte. A veces los jueces, pues para no saturar mucho la audiencia y que sea muy dilatoria, señalan otra audiencia para la cual la ley establece un plazo de 15 días. En caso de que fuera insuficiente diligenciar en esos 15 días, pues hay otro periodo extraordinario de 10 días que se puede diligenciar la prueba acá. Como ustedes ven, esa es la función de etapas, lo que es las actitudes del demandado, lo que es la prueba, y lo que es el planteamiento de incidentes y nulidades dentro de una misma audiencia. Entonces, esas son las ventajas de un juicio oral. Cabe señalar que los incidentes y nulidades pues tienen su propia tramitación y tienen ciertas modalidades que observar. Por ejemplo, en el artículo 207 tenemos que todos los incidentes se conocerán y se resolverán en sentencia. Así establece el artículo 207, y las nulidades pues tiene un plazo de escuchar por 24 horas a la otra parte, y después se recibe la prueba en una de las audiencias y pues se resuelve también
la nulidad en sentencia. Entonces son cuestiones que vienen cambiando en cuanto a las modalidades. Si recordamos el trámite de una nulidad como medio de impugnación es totalmente distinto. Va a los incidentes de la ley del organismo judicial, aquí no, aquí tienen su propio procedimiento. Para dictar la sentencia, pues ahí si se ganara la persona demandada en la primera audiencia, pues se dicta en 3 días. Si no, después de diligenciar toda la prueba, pues hay un plazo ahí de 5 días que se puede dictar sentencia. También muy importante puntualizar el plazo de la apelación. Acá cambia, no es el típico plazo de 3 días, 6 o 3, y de ahí 15, 15, 15, no, esos son los ordinarios. Aquí la apelación nosotros pues la tenemos distinta, la tenemos en el 209, entonces tenemos el mismo plazo para plantearla, que es de 3 días, tenemos para la vista 8 días y la resolución en 3 días. Estas son algunas de las cuestiones que se pueden distinguir de lo que es el juicio oral. Cabe señalar que no cabe la casación, es por los mismos principios y la índole del juicio, así lo establece también el 620 del procesal. Y un artículo muy importante a observar es el 210 en cuanto a la ejecución, en donde limita los plazos a la mitad para hacer la ejecución de las resoluciones pertinentes en esta clase de juicio. Bien, pues espero que estos lineamientos les sirvan. Procesal civil es algo muy práctico, ustedes deben verlo así, pero debe de repasarse muy constante por el tema de los plazos que son distintos. Les agradezco mucho su atención.